Se lo preguntamos, en todo caso hagamos una lectura más de toda la situación política. Rodolfo Reina es experto en temas políticos, nos acompaña esta tarde. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, y a tu disposición. Bueno, estamos siendo muy quisquillosos los periodistas al revelar esta información. Morganquero ha dicho que la presidenta está sometida a un ataque sistemático de determinados medios de comunicación. Bueno, el escrutinio de nuestras autoridades políticas en general no es solamente con la actual presidenta Dina Boluarte, ha sido también con otros presidentes de la República, porque recordemos que el presidente de la República, igual que los alcaldes, los gobernadores regionales son autoridades políticas, son funcionarios políticos, cuyo fuente de habilitación es la confianza que tiene la ciudadanía en ellos. Ellos están legitimados por el voto popular y sobre todo por la confianza que el ciudadano deposita en ellos para que maneje la cosa pública en representación de ellos. Y por tanto, el escrutinio de los gastos públicos que realizan para ejercer su función son materia de observación no solamente de los medios de comunicación, sino la de ciudadanía. Y en ese contexto todos los presupuestos están transparentados en los portales institucionales. Y a propósito de eso, el despacho presidencial durante la gestión de Dina Boluarte se ha incrementado el presupuesto en 10 millones de soles. Y fundamentalmente ese incremento se explica en la partida de personal y obligaciones sociales. Y además en el presupuesto, la partida específica de alimentación y bebidas en el despacho presidencial es de 2.2 millones de soles y durante la gestión de Dina Boluarte se ha incrementado en 400.000 soles. Entonces yo creo que este tipo, independientemente de las cantidades, yo creo que el mensaje que se le da a la opinión pública, a los ciudadanos, que como digo, estos funcionarios políticos reposan su legitimidad en la confianza ciudadana, obviamente es un mensaje totalmente contradictorio. Por otro lado, como tú mencionaste también, la presidenta menciona que con 10 soles diarios se puede vivir en este país y sin embargo vemos que lo que había en el quinquenio del 2006 al 2011 en el Parlamento, que se acostumbraba a ver los comepollos, hoy vemos que ahí come empanadas y come pollos también en el Poder Ejecutivo. Eso es lamentable, o sea, desde el punto de vista de legitimidad, independientemente de los montos. Y nadie quiere ser mezquino en que los altos funcionarios del Estado puedan, dentro de la jornada de trabajo, recibir una alimentación, pero acorde y que no se vea como un despropósito o un insulto a la mayoría de los peruanos, ¿no? Como un dispendio innecesario, ¿no es cierto? O sea, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Pero vayamos al discurso que contradice la realidad. El discurso oficial desde el Ejecutivo y de varios de los ministros no se condice con la evidencia, por ejemplo, en el caso de las joyas y los relojes. No se condice con la evidencia en el caso de las cirugías estéticas de la presidenta. No se condice con, por ejemplo, el tema de los banquetes y los consumos de alimentación. En general, o sea, hay un discurso, no quiero decir mentiroso, pero que no se alinea con la realidad. Lo que pasa es que lamentablemente nuestra clase política últimamente ha visto en la política no la función esencial, que es servir a la nación, servir al bien común, servir al ciudadano, al usuario de los servicios públicos. Lamentablemente nuestra clase política enquistada en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo se ha visto el quehacer político como un mecanismo de ascenso social, porque vemos que la presidenta de la República, que personifica a la nación y representa a todos los peruanos, se aboca o se preocupa en aspectos estéticos de su rostro, se aspecta en dádivas o préstamos de joyas, confundiendo que nosotros no nos interesa, a los peruanos de a pie, no nos interesa la forma como viste, la forma como presenta su físico. Lo que nos interesa a nosotros que nos represente a nivel nacional e internacional de manera adecuada y que fundamentalmente gobierne y que nos solucione el problema de la seguridad ciudadana que nos está afectando. Ya durante su gestión ya tenemos 8 ministros del Interior, lo cual evidencia que no hay un destino claro o no hay claridad respecto a qué hacer respecto al tema de la inseguridad ciudadana. Hoy en Patás creo que ha vuelto a ocurrir otra Han encontrado una nueva fosa. Patás está sembrado de fosas comunes con cantidades de víctimas de esto que se ha instalado en Patás, que es el reino de la criminalidad organizada. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, es el hecho de que allá hay zonas
en partes del país, lo que es preocupante, donde ya están controladas por la organización criminal. Estamos llegando a los niveles de Haití, llegando a los niveles de Ecuador o México, que en algunas zonas también donde ya está el crimen organizado controlando espacios territoriales. El Perú está llegando a eso, y frente a eso tenemos una presidenta preocupada en aspectos superfluos. Tenemos a un gabinete que es el mismo del fracaso anterior. ¿Qué nos revela que hoy Juan José Santibáñez esté ocupando el despacho del vicepresidente en Palacio de Gobierno, al lado de la presidenta, en el centro donde se toman las decisiones sobre el manejo del país? El fin de semana, al terminar la semana pasada, seguramente a los periodistas con quien mejores relaciones tiene el exministro, les informaba equivocadamente que había caído el monstruo, ¿no es cierto? Eric Moreno, el líder de los injertos. Y luego rápidamente hubo que desmentirse porque no estaba corroborado, leyeron mal el comunicado desde Brasil, en fin. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice que este personaje tan polémico y tan cuestionado esté al lado de la presidenta? Bueno, en primer lugar, yo creo que los criterios que tiene la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros para elegir a sus ministros y sus altos funcionarios no son necesariamente atraer a los mejores, sino aquellos, en el caso de la presidenta de la República, que le son fieles y actúan como una suerte de oscuderos o defensores de oficio de la gestión de la presidenta en las investigaciones que se les han iniciado. O sea, ese creo que es el requisito sine qua non, el ser abogados de oficio de la presidenta de la República en las investigaciones que se realizan, por un lado. En segundo lugar, sin duda, la presencia del exministro del Interior en un cargo en el despacho presidencial, sin duda evidencia que es un premio a su lealtad, a su fidelidad y a su actuación como ministro, y a partir de ser ministro, defensor de la presidenta de la República, con una serie de decisiones administrativas en el ámbito policial, etcétera, etcétera, que obviamente denotaban que su rol principal era defender a la presidenta antes que preocuparse de restablecer el orden interno y la seguridad ciudadana a todos los peruanos. Entonces, yo creo que es una compensación por otro lado. Y segundo lugar, ya exministro y hoy alto funcionario en el despacho presidencial de la República ya nos tiene acostumbrados a estos fake news, ¿no? Anteriormente dijo que se había capturado al número 2 de Sendero Luminoso. Correcto. Hoy se dice que se capturó al monstruo y ahora se pone como una justificación realmente risible el hecho que ahí hubo una traducción equivocada. Bueno, hubieran acudido a Google o a esos traductores que están y hubieran dado cuenta que la noticia no era exacta, ¿no? Es risible. En esa línea de las designaciones y las decisiones que toma la presidenta Dina Boluarte, se envía como miembro consultor permanente en la OEA al doctor Adrián Sen, y el ex canciller ha dicho, pero ni siquiera habla inglés. O sea, mínimo fuera que además de inglés dominara algún otro idioma por la sede internacional en la que se encuentra y lo trascendental de ese puesto. O sea, dice, pero cumple todos los pergaminos, es abogado constitucionalista. Me pregunto, ¿qué dirán diplomáticos de carrera, no es cierto, que se han preparado y que están en línea para ocupar un cargo tan importante? Bueno, como está siguiendo la misma racionalidad que he mencionado anteriormente, es premiar a aquellos incondicionales a la presidenta de la República. Sin duda, el ex premier ha sido también embajador ante la OEA, hoy ante Naciones Unidas, y lo ideal hubiera sido en un gobierno que ya está de transición, obviamente, elegir antes un embajador político, un embajador de carrera, para que haya una continuidad y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una transición. Y este es un gobierno de salida y por tanto debe sentarse las bases para generar las condiciones necesarias para que ingrese una nueva administración. Entonces está repartiéndose los puestos expectantes con criterios de clientelismo político. Por recuerdo, también ha salido una denuncia ayer de que el presidente de Salud, que está vinculado a Alianza por el Progreso, no siquiera cumplía por los requisitos. Entonces nosotros vemos ya salieron a defenderlo, en un comunicado ya apareció defendiendo su designación. En esa línea, porque dices, lo ideal es que nombre funcionarios que empiecen a preparar el camino para la transición en el 2026. Hagamos proyección política. Lo que nos está dejando Dina Boluarte, lo que nos está dejando el gabinete, el Congreso, respecto a las formas democráticas en las que se han manejado, a las formas en que han ejercido el poder,
¿Qué nos espera? Porque yo encuentro con la desaprobación que tiene el Congreso, la presidenta, sus ministros, es que es un absoluto desencanto, o sea, hay un descrédito de la clase política y no sé si también alcanza al sistema democrático que pienso yo es el ideal, ¿no? El ideal para una nación. Bueno, creo que en líneas generales, sin duda, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, también el sistema democrático está siendo bastante cuestionado en el sentido de su eficacia, ¿no? Y eso hace que la población mire a propuestas más autoritarias. Claro, si la democracia sirve para que el Congreso sea, ¿no?, la agencia de empleos de los partidos políticos, si la democracia sirve para que llegue al poder gente que no tiene preparación y se rodee no de los mejores, y yo no sé, sino de gente que me va a blindar, o sea, mejor buscamos otro camino. No sé, imagino que se hará esa evaluación. Por supuesto, yo creo que el mal desempeño de nuestras autoridades políticas, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento, sin duda llena de escepticismo a la ciudadanía en general. Y hoy tenemos, recordemos, 2.5 millones de nuevos electores que por primera vez acudirán. Entonces son jóvenes que van a participar recién en las elecciones y que obviamente están descontentos y tendrán en el fondo un voto de rabia contra el sistema democrático que funciona a través de estas autoridades actuales. Y entonces van a mirar a propuestas más autoritarias, más restrictivas de derechos y que de repente le puedan garantizar una eficacia frente a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entonces los responsables de que se miren hacia otras opciones menos democráticas o más autoritarias, sean de izquierda o de derecha, correcto, porque para todos es espacio. Y a nivel mundial vemos cómo tanto la izquierda o la derecha tiene también rasgos autoritarios. Entonces, ante esa situación, sin duda va a surgir un voto de rechazo, un voto de cólera, un voto de ira contra esta clase política. Y lo ideal sería que ese voto de rechazo sea canalizado pues, por propuestas sensatas, y que continúen con el modelo económico y que luchen y enfaticen el tema de vencer a la inseguridad ciudadana. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente creo que las propuestas más extremas van a ser las que de repente al final tengan las mejores opciones. Y ahora no debemos olvidar que en una encuesta también ha dado cuenta por el caso de Pedro Castillo, que más o menos el 37% de la aprobación de la ciudadanía votaría por él para el Senado. Claro. ¿No es cierto? Lo cual evidencia que lo que él representa, ¿no es cierto? Porque va a ser muy difícil que pueda asumir el cargo de senador porque va a estar con prisión preventiva y de repente ya tiene posiblemente una condena al momento de la elección. Sin embargo, te evidencia el ánimo de la población y que puede surgir cualquier otra propuesta improvisada, autoritaria del sector radical que al último pueda pasar a la segunda vuelta y ser una opción de nuevo de gobierno en el país. Entonces, frente a eso, los sectores institucionales que defienden los valores democráticos deben ponerse de acuerdo y pues una candidatura de consenso que dé seguridad y continuidad del modelo económico que sí nos ha dado resultado. Obviamente, la mala gestión de la Presidenta de la República... Y que se suma, para cerrar y termine su reflexión, es la mala gestión de la señora Boluarte, su predecesor Pedro Castillo y todos los gobiernos anteriores que hemos ido arrastrando, ¿no es cierto?, este descrédito de la clase política y deslegitimación de la clase política. O sea, si miramos la DIROES, han pasado está ahí Ollantumala, está ahí Alejandro Toledo, ha estado el expresidente Alberto Fujimori, está procesado Vizcarra, está procesado PPK. Nadie se salva salvo los que no elegimos en las urnas, los interinos. Así es. Bueno, inclusive también el tema de la inestabilidad política creo que tiene una fecha muy concreta, ¿no? A partir del año 2016 hemos venido sufriendo los peruanos una inestabilidad política, ¿no? Hemos tenido varios presidentes, un sinnúmero de ministros, etcétera, y esa inestabilidad política también tiene un responsable. Fuerza Popular generó una inestabilidad política a pesar de tener más de 70 parlamentarios y convertirse en el gran árbitro de los grandes temas nacionales. Se dedicó a perseguir a Pedro Pablo Kuczynski, que de repente con justa razón está procesado, pero generó una inestabilidad política y es lo que vimos ahora. Y entonces ahí también hay una responsabilidad. Y nosotros los electores debemos saber que hoy, que cuestionamos a Dina Boluarte, donde inclusive algunas regiones está con el 0%, cuenta con una bancada oficialista, que es fundamentalmente Fuerza Popular y Alianza por el Progreso. Entonces, al momento de votar, hay que tomar en cuenta que ya varios partidos políticos han cogobernado y han cohabitado con Dina Boluarte y que deben asumir el costo político en las próximas elecciones, ¿no? Te agradezco las reflexiones esta tarde porque eso es en lo que tenemos que pensar y mirar hacia el 2026 y pedirles, exigir